Hola a todos, bienvenidos a nuestro webinar. Seguimos con la serie de webinares dedicados a los temas de formación a distancia y cursos electrónicos. Mi nombre es Anastasia, voy a ser el administrador de esta sesión y hoy vamos a hablar sobre el tema de diseño de cursos, sobre errores comunes y cómo podríamos evitarlos cuando estamos creando los cursos. Sobre este tema nos va a contar Armando, mi colega. Hola Armando, ¿cómo estás? Hola Anastasia, muy bien, muchísimas gracias, muy contento de participar el día de hoy en una nueva serie de webinar. Y bueno, el día de hoy estaremos hablando, como Anastasia comentó, los errores comunes que se cometen al diseñar un curso de e-learning, y el día de hoy les daremos algunos consejos de cómo evitarlos. Bueno, mi nombre es Armando Sánchez, soy representante de ventas dentro de iSpring. Y bueno, el día de hoy estaremos hablando del tema. Bueno, para empezar, ¿sabían ustedes que es posible crear un curso de capacitación, hacerlo muy atractivo e incluso sin tener un diseñador en su equipo? En el seminario de hoy aprenderemos cómo puede mejorar fácilmente los materiales existentes que ustedes tienen, aplicando los conceptos básicos del diseño gráfico. Estaremos encantados de compartir consejos y trucos prácticos que les permitirán crear cursos de e-learning sobresalientes y funcionales para que sus alumnos puedan disfrutar. El día de hoy vamos a presentar los principios básicos del diseño gráfico. Vamos a también a comentar cómo aplicarlos a los cursos de e-learning. También vamos a mostrar los errores comunes que se cometen al diseñar estos cursos en línea y ver cómo mejorarlos en tiempo real. El día de hoy haremos esa dinámica. Perfecto. Vamos al grano. Durante esta sesión, junto con ustedes, mejoraremos un curso real sobre protección contra incendios, diapositiva por diapositiva. Mostraremos una diapositiva antes cómo se veía. Vamos a hablar sobre los errores que tiene esta diapositiva. Vamos a arreglarlos de manera conjunta la diapositiva y vamos a ver los resultados que vamos a obtener. Empecemos entonces. El día de hoy vamos a hablar de la composición. El primer principio de diseño gráfico que veremos el día de hoy es la composición. En un curso, es un curso que esté bien realizado, la información y el diseño se tienen que complementar y esto ayuda a alcanzar los objetivos de aprendizaje. La información de la diapositiva y los elementos visuales funcionan como un mecanismo único. Atraen y mantienen la atención del estudiante y ayudan a la persona a recordar de mejor manera la información que se le está dando. Cuando todos los elementos de la diapositiva se ven armoniosos, se forma una composición. ¿Cómo llegar a este equilibrio perfecto? Veamos algunos consejos prácticos el día de hoy. Lo primero es usar un tipo de diapositiva de pantalla ancha. En PowerPoint tenemos dos formatos. Tenemos el formato 4x3 y el formato 16x9. El formato 4x3 es un formato de diapositiva cuadrada. Es un formato antiguo que normalmente se lo utilizaba para mostrar presentaciones utilizando un proyector. El formato 16:9 es un formato de diapositiva rectangular que hoy en día se utiliza para mostrar alguna presentación, ya sea utilizando algún equipo portátil, puede ser una laptop o un computador de escritorio, como también visualizar toda la presentación en un teléfono inteligente. Veamos nuestro primer ejemplo. En esta diapositiva, por favor, les voy a pedir a todos ustedes que me ayuden a identificar qué es lo que está mal. Por favor, envíen todos sus comentarios en el chat y de esa manera podrán participar junto con nosotros. Por favor, pongan qué es lo que ustedes ven mal
o que tiene algún error en esta diapositiva? Ujú, la alineación del texto, tamaño de pantalla del curso, el formato, orden de contenido, proyección de formato. Perfecto, les agradezco muchísimo por su participación. Y bueno, efectivamente lo que está mal acá son los espacios que tenemos tanto al lado izquierdo como al lado derecho. O sea, son espacios muertos que tenemos en esta diapositiva. ¿Y qué es lo que hace? Estos espacios distraen a los usuarios de la información importante que tenemos en el medio. Ahora también tenemos menos espacios para los elementos que se encuentran en el centro de la diapositiva y como resultado tenemos que colocarlos más cerca uno de otro, lo que está causando una sobrecarga visual. ¿Cómo podemos mejorar esta diapositiva? Veamos en la siguiente. Simplemente cambiamos el formato de la diapositiva al pantalla ancha, que es el formato 16:9, y ahora es mucho más fácil para un usuario prestar atención a la información importante. Ya no tenemos elementos que distraigan y el fondo parece mucho más inmerso con toda la información que se tiene. El día de hoy también vamos a hablar de una regla que es muy popular dentro de la creación de contenido, utilizando en el tema del diseño, que es la regla de los tercios. La regla de los tercios se basa en la preparación del ojo humano. Esto significa que la imagen debe imaginarse dividida en 9 partes iguales, en la cual se añaden 2 líneas horizontales del mismo espacio y 2 líneas verticales igualmente manteniendo el mismo espacio, y que los elementos compositivos importantes deben colocarse a lo largo de estas líneas o en sus intersecciones. Veamos un ejemplo. En esta diapositiva no se ha seguido la regla de los tercios. Tenemos el texto demasiado cerca al borde izquierdo, lo que obliga al espectador a buscar dónde comienza el texto para empezar a leer. La imagen está muy tirada a la derecha y como resultado tenemos un gran espacio entre el texto y la imagen. Esto hace que sea necesario que el alumno mire la imagen durante un par de segundos, lo cual nos significa mucho tiempo cuando estamos leyendo un texto. Así que para solucionar este problema, dividamos la diapositiva en 9 partes de acuerdo a esta regla. Como les había comentado, necesitamos dibujar 2 líneas horizontales que tengan el mismo espacio, como también 2 líneas verticales de la misma manera. Ahora podemos ver claramente que la imagen y el texto vuelven a los lugares en los cuales deseamos utilizando este tipo de regla. Entonces, ahora, como ya hemos visto, vamos a mover lo que tenemos el texto y la imagen a una posición correcta, como ya lo hice en esta presentación. Y veamos en la siguiente presentación cómo se ve el resultado final. El texto y la imagen ahora están mucho más cerca uno del otro y no tenemos espacios vacíos que nos distraigan. Es mucho más fácil para el estudiante comenzar a leer y al mismo tiempo mirar la imagen. La siguiente regla que hablaremos el día de hoy es tener en cuenta la jerarquía de los elementos. La esencia de este método es llamar la atención sobre un elemento en particular a través del contraste, ya sean en tipos de fuentes, tamaño, forma, ubicación y color. Es muy importante que, que los objetos más grandes y brillantes atraigan la mayor atención. Asegúrense de que solo los elementos más importantes se encuentren resaltados dentro de la diapositiva. Veamos un ejemplo. El elemento más importante de la diapositiva es siempre el título. En nuestra diapositiva tiene casi el mismo tamaño que el texto de la descripción, en este caso el título, por lo que es muy difícil para que el alumno encuentre cuál es el título. El siguiente problema que tenemos es la información en sí.
Tenemos dos puntos claves dentro de la misma diapositiva. Uno que es el esquema del curso y también tenemos la descripción de un tutor que nos ayudará durante la realización del mismo curso. Es difícil para el estudiante decidir cuál es más importante. ¿Cómo podemos arreglarlo? Veamos. Primero, tendremos que poner el esquema y la información sobre el tutor en dos diapositivas diferentes. Esta es una nueva diapositiva en la cual mostramos lo que es el esquema. Cuando solo tenemos un bloque con información importante, necesitamos agrandar el encabezado del título y luego crear más contraste en el fondo y el texto agregado que, bueno, en este caso que es un fondo oscuro, agregar lo que es un fondo blanco debajo del texto para que se pueda leer y sea más agradable a nuestros ojos. Ahora estamos dirigiendo al alumno el bloque con el texto, donde leerá primeramente el encabezado y luego la descripción. De esta manera estamos asegurando que los usuarios perciban la información en el orden lógico y lo recuerden mejor. La siguiente regla es agregar espacios en blanco en una diapositiva. No coloque todos los iconos en un texto uno al lado del otro. Dicen que el diseño necesita respirar. La regla es que el 20% de la diapositiva debe estar en blanco. Aquí, por ejemplo, tenemos una diapositiva que hemos creado con anterioridad y en esta podemos ver que los elementos llenan toda el área de la diapositiva. El texto está demasiado cerca al borde izquierdo y es bastante largo. Existe la posibilidad de que los estudiantes nunca lean todo lo que tenemos aquí. A continuación tenemos una imagen que se encuentra para completar el material, pero no tiene que ocupar tanto espacio como tenemos en este ejemplo. ¿Cómo podemos mejorarlo? Veamos en la siguiente diapositiva. En esta diapositiva tenemos el tema del capítulo del curso. No necesitamos tanto texto, solo una breve descripción funcionará bien. Es muy importante trabajar con el texto y acortarlo dejando solo los puntos más importantes. A continuación necesitamos hacer la imagen más pequeña y mover todos los elementos hacia el centro. Como pueden ver ahora, se ve mucho mejor. Perfecto, esta fue la última regla de composición. Ahora podemos pasar a la segunda parte de nuestro seminario y vamos a hablar sobre la tipografía. La tipografía es la técnica de organizar elementos de texto para hacer que el lenguaje escrito sea legible y atractivo cuando se lo está mostrando. La primera regla aquí es no utilizar más de dos fuentes diferentes en la misma diapositiva. Puede haber hasta dos fuentes como máximo, una para el encabezado y otra para el cuerpo del texto. En esta diapositiva podemos ver 4 tipos de fuentes diferentes. No se ve muy ordenado. Además, esta fuente aquí no concuerda con el tema del curso. Estamos tratando un tema muy serio de riesgos de incendios y la fuente es demasiado curvilínea, como pueden ver, y es un poco divertida. Ahora, ¿qué podemos hacer? Primero, tendremos que reducir el número de fuentes a 2. Seleccionaré una fuente para el título en este caso y otra para el cuerpo del texto. Si usan subtítulos, como consejo pueden elegir la misma fuente que el texto del cuerpo, pero un poco más grande. Otra regla importante es asegurarse de que las fuentes sean fáciles de leer. Aquí seleccioné fuentes simples y legibles para mi descripción del texto. La siguiente regla que tenemos es agregar contraste al texto. Antes de hablar sobre esta regla, por favor, necesito que comenten en nuestro chat quiénes de ustedes son las personas que leen todo
toda la información que tenemos en una diapositiva. Por favor, les agradezco si nos pueden compartir, si ustedes leen toda la información cuando ven se está proyectando una diapositiva y leen toda la información que se les está proporcionando. Perfecto, sí veo de que leen toda la información, algunas personas no siempre. Perfecto, sí, algunas no siempre. Perfecto, les agradezco muchísimo por su participación. En realidad, déjenme compartirle una estadística. Es rara vez que las personas lean el texto de principio a fin cuando se está proyectando una presentación. Siempre miramos primero el título y luego, si nos atrae el título, estudiamos el material con más detalle. Veamos nuestros ejemplos. Cuando los usuarios estudian un material nuevo, se esfuerzan mucho en comprender y recordar el tema. Es una tarea difícil por sí sola. En esta diapositiva vemos que el fondo es demasiado oscuro y el texto sí se lo llega a ver, pero con el fondo como que no es muy claro leerlo. Por lo que esta misma presentación y las condiciones que tenemos crea ciertos obstáculos adicionales para los estudiantes al momento de poder leer y captar la información. Nuestra tarea como diseñadores de cursos es asegurarnos de que los estudiantes no tengan que esforzarse mucho cuando se les está compartiendo una información y que ésta pueda ser fácil de encontrarla y a la vez sea muy fácil de leer la información. Veamos cómo se puede hacer esto. Mejoramos esta diapositiva simplemente agregando contraste al texto y al fondo. Ahora, como pueden ver, es mucho más fácil de leer el texto, ya que hemos cambiado a un fondo un poco más claro, tal como lo estamos demostrando el día de hoy. La siguiente regla que les vamos a compartir el día de hoy es la de proximidad de objetos. El objeto principal de la regla de proximidad es agrupar la información de forma lógica, de modo de que quede claro a dónde pertenece cada elemento. Cuando los objetos están uno al lado del otro, se perciben como un todo. En esta diapositiva, por ejemplo, un hombre y una burbuja de palabras están demasiado lejos uno del otro y como resultado están visualmente desconectados. Otro problema que tenemos aquí es el espacio que hay entre líneas es demasiado grande. El texto no se percibe como un todo de la presentación. Así que vamos a solucionar este problema. Acercamos la burbuja de palabras al hombre, a la imagen que tenemos acá del hombre, y ahora, como podemos ver, está mucho más claro y se sobreentiende que la persona, en este caso la figura del hombre, está diciendo el texto que tenemos dentro de la burbuja. A continuación, también disminuimos el espacio que hay entre líneas y de esa manera creamos un todo en común. La siguiente regla que veremos el día de hoy es la regla de evitar la sobrecarga visual. Vayamos directamente a uno de nuestros ejemplos. A veces cuando tenemos mucha información es difícil decidir qué parte es la más importante. Por ejemplo, si tenemos un texto y resaltamos todo el texto, prácticamente terminamos sin resaltar alguna información que sea relevante para nosotros. Aquí tenemos demasiados atributos aplicados al mismo texto. Por ejemplo, está en negrita, está en cursiva y también está subrayado. El elemento de la diapositiva se vuelve muy pesado visualmente. También tengo otro consejo muy importante para ustedes el día de hoy. El texto subrayado generalmente indica un hipervínculo, por lo que es mejor no usar en texto sin formato. La mayoría de los estudiantes tendrán que hacer clic en él para abrir un enlace nuevo. Ahora veamos cómo arreglar la diapositiva.
En esta diapositiva eliminamos los atributos de textos innecesarios y ahora se ve mucho más limpio y el texto es mucho más agradable. No tenemos que resaltar las respuestas del cuestionario porque ya están indicadas por estos en el botón de la descripción. Y acá tenemos la última, pero no la menos importante, regla del día de hoy. Usar la alineación a la izquierda para el texto. Veamos algunos ejemplos. En esta diapositiva, el texto está centrado. Cuando centramos un párrafo grande, las líneas comienzan en diferentes lugares y ralentiza mucho la velocidad de lectura. Si se alinea el texto con el ancho, veremos que aparecen espacios adicionales entre las palabras. Lo que pasa es que crea un hueco sin significado, lo que indica que el estudiante tiene que hacer un alto. Está provocando que un estudiante prácticamente interrumpa la lectura donde no está prevista hacer una pausa. Perdón. La alineación con el ancho se utiliza principalmente para documentos impresos. Y finalmente aquí hay una diapositiva con el texto alineado a la izquierda. No tenemos espacios adicionales y las líneas de texto comienzan en los lugares correctos donde se tiene que empezar la lectura. Perfecto, vamos a las conclusiones. Parece que ya nos estamos acercando al final del día de hoy y vamos a hacer todas las conclusiones de lo que hemos aprendido el día de hoy. Cubrimos todos los consejos que preparamos para ustedes. Vamos a hacer un resumen de todo ello, lo que hemos aprendido el día de hoy y vamos a crear una receta para el diseño perfecto de un curso de e-learning. Asegúrese que el tamaño de la composición de una diapositiva esté unificada. Use el tamaño de diapositiva panorámica al que estábamos hablando, el formato ancho. Siga la regla de los tercios. Observe la jerarquía de elementos. Y tampoco no hay que olvidar, agregue espacio en la diapositiva para que ella pueda respirar. También tenga en cuenta de la tipografía correcta. Utilice un máximo de solo 2 fuentes. No se olviden, añadan un contraste a la diapositiva para que se pueda resaltar el texto. Verifique la proximidad de los objetos. Evite la sobrecarga visual. Y el último punto, pero no el menos importante, alinee el texto siempre a la izquierda. Espero que haya sido muy útil para ustedes el día de hoy y que puedan aplicar todos los consejos y las reglas que hemos compartido con ustedes el día de hoy, ya sean para los proyectos en los cuales están trabajando o para futuros proyectos en los cuales puedan utilizar nuestros consejos. Vale, pues muchas gracias a todos. Gracias Armando por contar sobre el tema de diseño y nos vemos en próximas sesiones. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Gracias a todos por participar. Hasta luego, que tengan buen día.